Desde este momento, Despierta con Gustavo Eduardo. Presenta su espacio digital Despierta tu Vida por la 86.net. Un espacio de transformación personal creado por Gustavo Eduardo para compartir un contenido de alto valor basado en los elementos interiores que nos hacen ser personas únicas e irrepetibles. Prepárate para realizar un viaje hacia tu interior, para conectar contigo misma, desarrollar tus capacidades, descubrir tu poder interno y crear tu propio camino de vida. Si quieres ser auténtica, libre, protagonista, emprendedora y quieres alcanzar un estado de bienestar personal y emocional que te permita crear el camino que necesitas recorrer para ser tú misma, mantente conectado a Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Despierta tu Vida por la 86.net. Hoy estamos a 8 de octubre del año 2019. Bienvenida, Elma. Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestro programa de hoy con Gustavo Eduardo Periche. Esta noche tenemos un tema súper bueno, una continuación más o menos de lo que fue el tema anterior. Tenemos el tema de la forma como nos hablamos nosotros mismos, que viene complementando lo que es la autoestima. Sí, claro que sí. De hecho, ese es uno de nuestros propósitos, que cada tema esté conectado con los anteriores y con los siguientes, ¿no? Sí. Antes de empezar, quiero enviarles saludos al nuevo integrante de mi familia, a Mateo, que acaba de nacer hoy en la madrugada. Es verdad. Sí, así que eso, uno más en la familia. ¿Un sobrino? Sí, bueno, de segunda generación. Ay, felicidades. Bienvenido, Mateo. Sí, claro que sí. Y también quiero saludar a Eduardo Javier, que hoy me preguntó de qué era el programa de hoy. Ay, hola. ¿Cómo tú estás, Eduardo? Bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es diálogo interno. ¿Y qué es el diálogo interno? El diálogo interno no es más que la conversación que tenemos con nosotros mismos en cada momento. Es el tiempo que nos dedicamos y la forma en cómo nos hablamos. Y es de suma importancia poder no solo tener el diálogo interno, porque de cualquier manera lo tenemos. El punto está en cómo es ese diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo conversamos con nosotros mismos. Que en la mañana, por ejemplo, cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo, en el baño, en la coqueta, ¿qué le dices tú a esa persona que estás viendo ahí? Sí, exactamente. Es la conversación que tiene consigo mismo. Y de aquí va a depender las actitudes y la forma en cómo uno ejecuta el día, ¿no? Sí, tiene mucha influencia, tanto como si te hablas a ti misma, siempre te hablas a ti misma, pero en el caso de cómo lo haces, si desde un punto de vista negativo, si desde una perspectiva positiva, si realmente te hablas y de qué forma te estás hablando de forma continua a lo largo del día y de la vida. Por eso es que es muy importante ponerle atención a cómo uno, de la forma como uno se está hablando a sí mismo. Sí, y ahí es donde hago la diferencia. No es si tengo o no un diálogo interno, es si soy consciente de cómo es mi diálogo interno. Sí, exacto. Y ahí es donde está el punto, porque uno se habla todos los días y a veces bastante mal. ¿Qué es lo general que pasa? Sobre todo cuando no hay conciencia de ese diálogo que uno tiene consigo mismo. Y también los resultados que uno tiene en las cosas que uno va enfrentando, los desafíos, tienen mucho que ver en la forma como uno dialoga consigo mismo. Sí. Si el diálogo es negativo, pues uno va a ver todo problema, todo mal. O sea, nunca va a ver el lado bueno de las cosas. Sí, y es algo como, al ser algo tan habitual y tan natural, uno, incluso hay personas que no se dan cuenta de la importancia de este diálogo y de que existe. Sobre todo porque hay personas que yo les he preguntado en talleres, ¿con quién es la persona con quien tú más hablas todos los días de tu vida? Y fácilmente te dicen, con mi marido, con mi esposa, con mi mamá. Con mi amiga. Con mi amiga. Y no es consciente de que eres contigo misma. Sí. De que los pensamientos son más o menos conversaciones que tú misma te haces a ti misma. Sí. Y que te estás hablando constantemente.
Entonces empiezan a aparecer en ese diálogo, en esa forma en cómo yo me hablo, empiezan a aparecer frases como me siento fea por lo que pienso que soy fea. Sí. Y no tiene nada que ver con tu atractivo físico, si estás delgada, flaca, gorda. No tiene nada que ver. Es cómo tú te sientes y cómo te hablas a ti mismo y la forma de... Yo he visto personas que se miran al espejo y están en un peso adecuado y se sienten gordas. ¿Y cómo yo identifico que me está pasando eso? Bueno, porque la clave está en los pensamientos. Primero en ser consciente de que yo tengo un diálogo interno. Entonces luego observar cómo es ese diálogo. Y si le caigo atrás a mis pensamientos, ahí me voy a dar cuenta, dándome cuenta si esos pensamientos son negativos, qué pienso de mí mismo, cómo pienso. ¿Te acuerdas el ejercicio del primer programa? ¿Cómo me veo a mí misma? Ahí te puedes dar cuenta de cómo te hablas, de cómo piensas de ti mismo, de cómo vas construyendo ese sistema de pensamientos, de si por ejemplo, empiezas a decir frases como no soy capaz de hacer esto, o eso no le pasa a todo el mundo, o por ejemplo, incluso cuando algo es muy costoso, dices no, porque eso no lo llega a comprar cualquiera. Y ahí empiezas a condicionarte y a programarte para no lograr algo que sí quieres lograr, sí, y algo que sí te mereces. Y ese diálogo interno vive saboteándote cada una de las cosas que tú quieres hacer. Sí, tiene un saboteo que cuando no es consciente, entonces el saboteo es como inconsciente, y entonces te la pasas preguntando por qué es que yo no me entiendo, por qué es que yo no sé qué es lo que está pasando, y es justamente porque estás observando todo tu entorno menos a ti mismo. Entonces, ¿cómo cultivar el diálogo interno? Bueno, para cultivar el diálogo interno tengo que trabajar en esas creencias que yo tengo sobre mí mismo y trabajar en esos pensamientos negativos. Observar cómo me hablo cada día. Y si de repente no me puedo observar porque no tengo esa costumbre o no he desarrollado esa habilidad, entonces empieza a pensar en cómo piensas en ti misma, empieza a hablarte, empieza con ese ejercicio simple. Por la mañana cuando te levantas y te ves al espejo para peinarte, cepillarte los dientes, ahí mismo, cuando te veas en el espejo, empieza a hablarte. Y ahí, en ese ejercicio, yo comienzo a hablar conmigo mismo de forma espontánea, ahí me voy a empezar a dar cuenta cómo me hablo. Cómo me hablo, exacto. Porque ahí automáticamente voy a estar en atención, enfocado en decirle algo a esa persona que está en el espejo. Y entonces ahí me voy a dar cuenta si lo primero que me voy a decir es, ay, un día más. O, ay, qué gorda estoy, qué fea estoy. Sí. Oye, tú eres un desastre. Exactamente. Y eso es lo que va moldeando, y eso es lo que va haciendo que tú crees una realidad, la vayas construyendo a partir de lo que piensas de ti mismo. Y ese lenguaje que usas influye mucho. No es lo mismo que cuando me veo al espejo y trato de decirme algo, no es lo mismo que me hable con dulzura, que me hable con cariño, a que yo me hable como si estuviera peleando con la persona que está en el espejo. Sí. Es que uno debe de hablarse como si fuera la abuelita de uno que le está hablando con amor, cariño, o sea, o como tú le hablas a tu bebé cuando todavía no te dan tormento. Exactamente. Que tú le hablas con tanta ternura. A empezar a amarse desde el diálogo interno. Sí, definitivamente. Y es como, imagínate que estás conversando con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Es tal cual. Y es elegir los temas en los cuales quiero conversar conmigo mismo. Si yo sé que uno de los temas para mí fundamentales es la economía, pues entonces empieza a decirte, tú vas a poder progresar, tú tienes un proyecto, tú tienes un empleo y puedes escalar un puesto y puedes hacer mejor tu desempeño y vas construyendo ese diálogo que te permita desarrollar esas capacidades que tú tienes, que te permita confiar en ti, aumentar tu autoestima, aumentar tu autoconfianza, para que puedas enfocarte mejor en lo que quieres hacer.
Entonces, la buena noticia de esto es que ese diálogo interno negativo tiene una solución que se puede convertir en positivo. Por supuesto que sí. O sea, que es algo que se puede modificar. O sea, que tú seas una persona pesimista contigo misma, que tú te hables de forma pesimista, pues eso tiene solución. Sí. Y luego de esa observación, de ese ejercicio de empezar a hablarte, de empezar a dialogar contigo misma y entonces empezar a descubrir cómo lo estás haciendo, ir cambiando ese diálogo negativo por uno positivo, también tienes que ir empezando a entender y analizar cómo puedes evaluar ese diálogo interno y que puedas ir entendiendo que está determinado por ti más que por el otro. Vamos a poner un ejemplo. Si de repente tú dices, Ernesto me estresa mucho y me hace sentir mal, ahí tú puedes pensar y puedes analizar hasta qué punto realmente Ernesto te hace sentir mal, o tú decides sentirte mal por lo que Ernesto dijo o hizo. Es un buen ejercicio, una buena forma de enfocar la situación. Sí, y tenemos que hacer ese ejercicio, ese trabajo interno, para poder ir mejorando esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Es importantísimo que seas consciente de qué piensas de ti mismo, de que te dices a ti mismo si te está destrozando, si te está afectando, si te está haciendo daño y tú no te das cuenta. Porque ahí empezamos a decirnos de forma inconsciente muchísimas cosas malas, muchísimas cosas negativas, nos exigimos más de la cuenta, nos autosaboteamos, nos decimos, y a veces hasta relajando, pero en el fondo realmente nos estamos programando negativamente. Y es en ese diálogo en donde podemos construir lo que hablamos en el programa pasado, ese sistema de pensamientos que yo estoy construyendo de mí mismo. El diálogo interno es uno de los elementos más poderosos para yo poder construir ese sistema de pensamientos de mí mismo. Sí, es bien importante que las personas tengan en cuenta de que el pensamiento, el diálogo interno es uno de los catalizadores que puede destruir o construir el autoestima también. Sí, definitivamente. El diálogo interno es a mí no me gusta llamar herramienta porque suena como a martillo y destornillador, pero es uno de los elementos más poderosos para poder construir un sistema de pensamientos de uno mismo fuerte, confiable y que realmente desarrolla un poder interno. Cuando tú piensas en poder, no en el poder que te puede dar, que muchas veces confundimos con poder, con avasallar, con política, con dinero. No, el poder simple y sencillo como verbo, de tener una capacidad para lograr algo. Y el diálogo interno es uno de los elementos más poderosos para poder lograr cosas en tu vida. Entonces, una persona que no tenga conocimiento de lo que es el diálogo interno, podría decirse que como esa vocecita que te habla ahí adentro. Sí. Esa que siempre la identifica como el diablito y el angelito que te habla. Sí, tiene una conexión muy, muy directa con esa voz interna, sí, que en el fondo no es más que la intuición. Sí. La intuición de tú poder escuchar tu cuerpo, de tú poder escuchar tu esencia, de tú poder escucharte a ti mismo. Y es esa voz interna que se convierte en lo práctico, en un diálogo. Así es. Reconocer tus pensamientos es una llave de entrada al mundo interior. Los pensamientos, y lo he repetido en cada una de las transmisiones, los pensamientos que generamos en nuestra mente son fundamentales. En la medida en que podamos entender lo que pensamos, que podamos generar pensamientos positivos y que podamos generar pensamientos sobre nosotros mismos, en esa misma medida vamos a poder mejorar nuestra capacidad y nuestra calidad de ser y nuestra calidad de vida. Y hay algo importante, en nuestra mente no existen pensamientos tontos, ni pensamientos superfluos, ni pensamientos que no importan. ¿Ah, sí? Todos los pensamientos son importantes.
Wow. Son tan importantes que un pensamiento negativo puede hacerte fracasar, puede destruirte, puede hacerte daño. Sí, puede evitar el control de los impulsos. Exactamente. Entonces, cuando minimices o de alguna manera denigres tu propio pensar, detente y piensa que ese no es el camino. ¿Qué te parece si hacemos la primera pausa de esta noche? Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos en breve. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, bienvenido de vuelta. Estamos conversando sobre diálogo interno y yo le tengo una pregunta a Gustavo Eduardo. ¿El diálogo interno se convierte en un hábito? Sí, es un hábito. Es un hábito. Es un hábito. El 60% o más de lo que hacemos todos los días es un hábito. Lo que pasa es que no sabemos que son hábitos o no lo vemos como un hábito. Pero sí, el diálogo interno es un hábito y ahí es donde está la clave de por qué tiene tanto poder. Porque todo lo que es un hábito en nuestras vidas da un resultado. Y nosotros tenemos que saber cuál es ese resultado. O tenemos que saber qué resultados queremos para entonces construir de una manera favorable ese hábito. Entonces la pregunta clave acá es, ¿cómo yo creo ese diálogo interno? Bueno, ese diálogo se puede crear. Primero, tienes que ver si es positivo o negativo. Si estás en un lugar neutro, o si lo tienes muy, muy negativo, o si realmente te estás encaminando por lo positivo, para poder determinar dos direcciones. Si es negativo, convertirlo en positivo, y si lo tienes positivo, pues potenciarlo, poder desarrollarlo más y poder hacerlo un mejor hábito. Hay que observar cómo reaccionas cuando sucede algo, el que seas proactiva o reactiva, el que tú puedas ser consciente en el mismo momento que sucede, si tú puedes hablar contigo misma sobre eso que está sucediendo, de que te sucede algo inesperado, algo que tú no estabas esperando. Por ejemplo, mira, a mí me pasó una vez que íbamos por la carretera y se nos pinchó una goma, pero se explotó. Pero no había pasado nunca. Y de repente tuvimos que orillarnos a la orilla de la carretera. Estábamos en la nada entre San Pedro y La Romana. En ese momento, ¿qué tú te dices a ti mismo ante una situación? ¿Te vuelves histérico o realmente te pones a pensar lo que sería más asertivo y más adecuado? Pero primero lo dialogas contigo misma. Antes de yo decirle a mi esposa, mira, vamos a hacer esto, es conmigo que yo lo dialogo. Sí. Y después entonces lo dialogo con otra persona. Pero eso a veces lo hacemos tan rápido, tan automático, que pensamos que con quien primero conversamos esa situación es con el que está al lado. Y es un buen ejemplo que acabas de dar, porque le llega a uno a la mente de una vez cada vez que uno ha salido de un problema, porque uno ha buscado como la solución dentro de uno. Y entonces, como que se me prendió el bombillo. Exacto. Hay personas que dicen, Dios me iluminó. Sí, claro. Hablaste contigo mismo de forma positiva. Exacto. Y esos son patrones que vamos creando a lo largo de nuestra vida. Patrones que al estar sobre una estructura automática, inconsciente, los repetimos sin darnos cuenta. Entonces nos sucede un nuevo evento y volvemos a reaccionar ante ese evento en vez de ser proactivo, en vez de yo
decir, déjame pensar bien lo que voy a hacer y entonces hacer esto, sino que reacciono a lo que me sucede. Exacto. Y la reacción siempre va a ser una desventaja, porque cuando tú reaccionas, ni decides qué hacer, ni realmente estás viendo la solución como tal. Estás apagando fuego. Realmente no estás evitando que el fuego se prenda. Luego que identificas esos patrones, la forma en cómo dialogas contigo mismo, tienes que eliminar esos patrones negativos. Tienes que sustituirlos por patrones positivos. Si te das cuenta que lo que estás haciendo es hablarte negativamente frente al espejo, o cuando piensas, por ejemplo, ¿sabes dónde uno dialoga muchísimo con uno mismo? Cuando va en el carro manejando. Ah, sí. Desde que te montas al auto hasta que te apeas, vas dialogando contigo mismo. Yo aprendí a hablar conmigo misma de la siguiente forma. Yo no acostumbraba a levantarme muy temprano, o sea, con tiempo anticipado de la rutina que tenía que hacer. Y yo decidí levantarme una hora antes de la hora normal, donde yo me levanto a preparar los niños, el desayuno y eso. Y ese tiempo yo me lo doy para mí. Y me tomo una taza de café y después cuando me baño me sigo conversando lo que voy a hacer en el día, alguna actividad que haya hecho, o sea, diálogo conmigo misma. Y ahí yo busco como soluciones a muchas cosas. Sí. Ahora que mencionaste levantarte antes de la hora habitual, o acostarte a una hora determinada, por ejemplo, meditar. Sí, meditar es muy bueno. Te permite desarrollar una voz interior que realmente puedes escuchar lo que dentro de ti estás diciendo o estás pensando. Practicar algún ejercicio como yoga, como atención plena, también ayuda mucho a desarrollar el diálogo interno, porque en el momento en que te quedas a solas contigo misma y haces la introspección, ahí estás tú contigo mismo. Eso es como un volver a mí. O sea, porque cada vez que uno tiene una situación, uno se dispersa. Y si tú quieres buscar como solución dentro de ti, pues tú haces eso, te detienes, te metes en un estado de meditación o de reflexión. Sí. Y vienen a ti las ideas, viene a ti la claridad. Y eso es tú vuelve a ti. Sí. Y encuentras respuestas de cada una de las cosas que tú tengas dudas y necesites aclarar. Sí, este tipo de prácticas ayudan muchísimo con el diálogo interno y con conectar con esa voz interior. Luego también aprender a detectar la relación que tiene entre lo que pienso, lo que siento y cómo me comporto. Cuando existe una armonía entre lo que yo pienso, lo que estoy sintiendo, sobre todo esa conexión entre pensar y sentir, cuando lo que tú piensas tú lo sientes de verdad, entonces el comportamiento es un resultado de ti mismo, es un resultado de tu interior hacia tu exterior. Okay. Y ahí es donde se da la asertividad, porque lo que yo pienso, si lo siento, es como que no hay forma de equivocarme. Por lo menos conmigo mismo. Porque a lo mejor, bueno, ya depende del tema, pudieras estar equivocada, pero no contigo mismo, no con la importancia que tiene de que si yo pienso una cosa, la estoy sintiendo y me comporto en consecuencia, estoy siendo coherente conmigo mismo. Sí. Y si eso te quita tu paz, entonces hay que buscar una armonía en eso. Hay que ver qué pasa. Si lo que estás pensando no lo estás sintiendo, si hay un conflicto entre tu razón y tu sentir, o si realmente lo que sientes no lo estás entendiendo, quiere decir entonces que tus emociones están en descontrol, que no estás regulando tus emociones, por eso el razonamiento no logra entrar en esas áreas del cerebro donde siente emociones, no hay forma de pensar, tiene que ser una interacción de varias zonas de tu cerebro, pero si la zona que siente está tan alterada, está tan intensa, la parte que razona no se comunica. Sí, es cierto. Entonces, esa relación entre lo que pienso, siento y hago es sumamente importante. Y ahí hay armonía en el diálogo interno. Excelente. Luego, una forma muy efectiva de cultivar el diálogo interno es escribir. Vuelvo y reitero que tener un diario, una mascota,
y comenzar a escribir, no solo te ayuda a observar tus emociones, no solo te ayuda a entenderte, no solo te ayuda a conocerte, también te ayuda a cultivar un diálogo interno. Es una forma sumamente efectiva de yo entender lo que siento, porque cuando tengo que traducir en palabras lo que siento, estoy pensando lo que siento. Sí, es como si estuviera escribiendo un cuento o una historia sobre mi situación o sobre mi vida, como si le estuviera escribiendo una carta a alguna amiga o Sí. alguna persona en especial. Sí. O sea, es narrar ese acontecimiento. Sí, es una catarsis. Sí. Es exteriorizar lo que llevas por dentro. Y eso ayuda mucho a cultivar un diálogo interno, porque en el momento en que tú tienes que poner por escrito lo que piensas, lo que sientes, tienes que hablarte. Sí, claro. Entonces claro. ahí ya no es por forzar la situación, pero ahí te obligas a hablar contigo mismo. Luego, dedicarte tiempo, porque hoy en esta cultura social de que no tengo tiempo para nada, de que todo anda deprisa, de que entre que tengo que llevar a los niños al colegio, ir a la oficina y regresar a la casa, cenar y acostarme, no tengo tiempo para hacer nada. En esa misma medida va a fluir tu vida. Entonces, si tú no sacas tiempo para dedicarte a ti misma tiempo, entonces no te quejes de que no te entiendes, no sabes para dónde vas, no sabes qué hacer, porque no estás haciendo lo más fundamental, que es dedicarte tiempo a ti misma. Sí, y volviendo al tema de escribir, un ejercicio que yo suelo hacer y que se lo recomiendo a mis amigas o a quien me hable de un problema, que esté en conflicto con alguien o con algo, escribir sobre esa persona como si yo le estuviera dando la queja a esa persona, o sea, mis sentimientos, o sea, Sí. tú eres tal cosa. Entonces, después que escribe eso a esa persona o a esa situación, entonces vuelve y escribe vuelve y lo reescribe, pero diciéndotelo a ti. En vez de decir, por ejemplo, Gustavo, tú no me gusta cómo me trata, decir, Emma, no me gusta cómo tú te tratas. Y, o sea, tú te das dando cuenta de que realmente... Sí, normalmente es como una técnica, el ver al otro como reflejo, como un espejo de ti mismo, muchas veces, porque sí, ciertamente es más fácil. O sea, si por ejemplo yo estoy en casa de un amigo y el hijo de él grita mucho y no deja conversar, y yo le digo, pero llámale la atención y no sé cuánto, si eso a mí me molesta es porque el mío lo hace y yo no hago nada. Usualmente es un reflejo. Sí, porque si no está en ti, tú no lo logras ver. Exactamente, o no te molestara. Sí, no te molesta, es cierto. Y luego, con relación al tiempo, también hay un autosaboteo en cuanto a que si tú te pones a pensar, cuando tú dices yo no tengo tiempo, lo que estás es enfocándote en ese desorden de organización y gestión de tiempo propio, y lo que haces es expandir ese sentir que no tienes tiempo. Y digo sentir que no tienes tiempo porque si te pones a pensar, cada minuto que tú vives le sigue un minuto. Y a ese minuto le sigue un minuto. Por consiguiente, lo que más tú tienes en tu vida mientras vivas es un minuto más. Un minuto más. Cada minuto le sigue un minuto. Entonces la pregunta es, ¿a qué le dedico tiempo en mi vida que no logro el resultado que quiero? Esa es la pregunta. Una buena pregunta. Hay un programa que lo vamos a dedicar a los pensamientos distorsionados y a los pensamientos negativos desde el entendimiento. Suena muy profundo ese tema. Sí, es entender cómo tú le haces para no entenderte. Wow. Eso lo vamos a ver en un programa, porque es un tema muy largo. Pero ahora, analizar eso, si mis pensamientos son irracionales o no, te ayuda mucho a dialogar internamente. Porque muchas veces, y te voy a poner un ejemplo, quizá el más gráfico, aunque lo veamos en el programa, en uno de los programas siguientes, es, por ejemplo, imagínate que te llaman del colegio y tú contestas y te dice, mira, es la secretaria del colegio para avisarle de su hijo. Antes de que esa persona te diga qué está sucediendo,
tú piensas, ay, ¿y si fue que se cayó? ¿Y si fue que le dio un golpe a un amiguito? ¿Y si fue que lo castigaron? Y no te han dicho todavía qué es lo que pasó. Sí, sí. Entonces, esa mentalidad, en ese caso catastrófica, que es como se llama ese pensamiento, distorsiona tu realidad. Porque a lo mejor esa muchacha solo te llamó para decirte que el viernes entregan la nota. O que tienen una fiesta de O que cumpleaños. tienen una fiesta y hay que llevar, y que cada niño tiene que llevar un kipo, un pastelito. Sí, pero uno pone lo malo primero. Exacto. Entonces, esa forma de pensar de forma distorsionada hace que uno recree antes de tiempo una realidad que a lo mejor no es que lo más probable es que no se dé. Wow, cómo juega la mente. Exactamente. Hay 3 alternativas para cambiar un pensamiento negativo por uno positivo dentro de ese dialogar internamente. Un pensamiento completamente fuera del contexto del pensamiento negativo. Por ejemplo, llegué a mi casa y a lo mejor mi madre me peleó mucho porque quedó inconforme por algo que sucedió y yo fui a visitarla y ella empieza a quejarse y a decir muchas cosas negativas y yo automáticamente le cambio el tema. Corta. Vamos a hablar de que nació Mateo. Buena idea. Sí. Es decir, sacas del contexto negativo y empiezas a pensar en algo positivo. Así, eso es un mecanismo de defensa que yo inclusive lo uso. Cuando alguien me está hablando de un problema, yo siempre trato de escucharlo y de ponerle atención. Es verdad, tú tienes razón, pero tú supiste y le cambio el tema. Sí. O sea, esperar que se baje, como que se entone de nuevo. Sí, yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga que una vez que tuvo un día excelente, logró una negociación, logró, las cosas le salieron bien y cuando llegó a la casa el marido le dice, te tengo una mala noticia. Y le dice, no, ni me la diga, pero no se te ocurra, déjalo para mañana, no importa lo que sea, que se cayó la casa, me lo dices mañana, pero tú no me daña mi día. Sí, ella fue inteligente. La segunda alternativa es un pensamiento que rescate algo positivo de lo que está pasando. Oh, sí. Entonces, ¿qué pasó? Te pasó algo inesperado, algo que tú no estabas esperando que te sucediera. Busca esa parte positiva que pudieras hacerlo, cómo puedes cómo puedes sacarle algo que realmente le cambie un poco la dirección a eso negativo. Eso sería como convertir el problema en una oportunidad. Sí. Desde un pensamiento. Esa puede ser una forma manejado, de hacerlo. exacto. Sí, eso puede ser una forma de hacerlo. Otra forma es, por ejemplo, yo siempre ando con un libro en la mochila. Porque si en un momento determinado se me pincha una goma, en un sitio se atrasa la espera, yo fui a recoger algo y no estaba listo y de repente tengo que esperar, saco un libro y me pongo a leer. Excelente. Todo está en la actitud que tú presentes. Si te vas a quedar pensando en lo negativo, si te vas a quedar pensando en el problema o vas a empezar a pensar en la solución. Porque a veces la solución no la encontramos porque nos quedamos pensando en el problema. Y aumentamos el problema y ampliamos el problema y describimos el problema con tanto detalle que se nos olvida que lo que tenemos que buscar es una solución. Lo ponemos más grande de la cuenta, sí. Pero todo esto en la cabeza con aquel pensamiento de que... Y la tercera alternativa es que le busques que aporte un valor, que le busques la forma de que eso te traiga un aprendizaje, de que eso incluye un valor en tu vida. Si fue porque hiciste, vamos a suponer en la oficina, hiciste un informe y no te lo aceptaron porque según tu supervisor quedó mal, entonces, ¿qué tú puedes encontrar en ese informe que fue lo que realmente hizo que no lo aprobaran para la próxima vez yo hacerlo mejor, para yo tomar ese mismo informe y replantearlo y decir, pero espérate, yo ahora a ver si lo voy a hacer bien? Mira, por ejemplo, te voy a hacer un cuento. En el trabajo que yo normalmente hago, que es el bienes raíces, existen muchos grupos de WhatsApp de diferentes cosas del tema. Uh-huh. Y yo cambié de compañía de trabajo y a mí me sacaron de un grupo de WhatsApp y yo me sentí terrible. Yo dije, no, pero yo estoy mal, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? y viene el bombillito y se me prendió.
¿y por qué yo no hago mi propio grupo de WhatsApp? Y yo quiero que tú veas, ahora mi grupo de WhatsApp es o sea, yo estoy feliz. Y digo, cónchale, pero si yo no asumo aquel pensamiento positivo y le busco lo bueno, o sea, la oportunidad dentro de aquel sentimiento negativo que yo tenía. Y la excusa que yo usé para que nadie me pueda sacar. Y yo creé mi propio grupo. Bien, bueno, es un buen ejemplo de cómo manejar el pensamiento. De realmente voltear la moneda. Sí. Es decir, porque algo inesperado te suceda, porque algo negativo te suceda, tú no tienes por qué quedarte en lo negativo. Tú tienes la posibilidad de cambiar ese negativismo por un positivismo. Exacto, y tú tienes el control de una vez. Yo feliz. Ya nadie me saca. En el diálogo interno hay 3 palabras que para mí son nefastas cuando dialogas utilizándolas. ¿Y cuáles son esas 3 palabras? La primera es debo. Ay. Es que yo debo hacer tal cosa. Primero porque debo induce a obligación. No, porque yo debo llevar los niños al colegio. Eso es como si te pusieran una mochila con piedra en la espalda. Exacto. Entonces, cuando tú lo cambias y dices, no, yo quiero llevar a mis hijos al colegio para compartir ese momento, para verle la cara a la directora, a la profesora, entonces la actitud es distinta. Sí, o yo voy a llevar a los niños al colegio. Exacto, sí. Le quita la carga totalmente, a la acción. Sí. Luego el tengo que. Ay, el tengo que. Es que tengo que ser la madre ejemplar. Yo pienso que esa palabra de tengo que es como una excusa para no hacer la cosa. Sí, es que justamente te genera el efecto contrario. Sí. No lo quieres hacer porque tengo que. Sí, exacto. Y luego el pero. El pero es disruptivo. El pero es problemático. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta juntarme contigo, pero tú eres muy conflictiva con algunos temas. Eso como que corta. Corta, totalmente. La fluidez de la, entonces tú hasta de la conversación. Pues no te juntes conmigo. Exacto, ya ahí me predispone. Sin embargo, si yo te digo, a mí me gusta juntarte contigo y cuando tratemos un tema conflictivo, trata de que seamos más, de alzar menos la voz y discutir menos. Oye, yo lo cojo diferente. Totalmente. Oye, pero mucho. E incluso el tema pero en una carta también es... Sí, o sea, hay que aprenderlo a manejar. Porque de hecho, yo me he hecho la tarea, la obligación de no utilizar la palabra pero. Cuesta. Pero trato de no utilizarla. Yo recuerdo que una vez tú me corregiste una carta y me quitaste todo esos pero que yo tenía. Sí. Y después se leía distinto totalmente. El mensaje llegó diferente. Dio un cambio. Totalmente. Igual que no usar la palabra no, que también da mucho trabajo. Sí, pero... Por ejemplo, cuando Eduardo está haciendo la tarea en casa, no decirle, no te quedó bien. Yo le digo, eso te puede quedar mejor. O cuando tú estás dando clase, esa pregunta está mala. Yo le digo, ¿y de qué otra manera tú podrías darme una respuesta? ¿Tú podrías mejorar esa respuesta? Sí, se escucha distinto. La actitud es distinta. Sí. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a utilizar ciertas palabras que no nos damos cuenta que hacen que nuestro lenguaje, que nuestra conversación sea ya de por sí conflictiva con uno mismo. Luego, encontrar tiempo para ti, eso, bueno, lo mencioné ahorita, es muy importante. Poder dedicarnos tiempo a poder hacer todo esto. Entonces, vamos a hacer una segunda pausa para entonces regresar con el elemento del día y con los ejercicios. Excelente, pues volvemos en breve. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Más que una estación de radio digital, somos un estilo de vida. La 86.net. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien.
Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Bueno, aquí estamos nuevamente en Despierta tu vida. Y ahora tú nos vas a hablar del elemento, ¿verdad? El elemento de hoy, sí. El elemento de hoy es pensar en presente. Es la forma en cómo tienes que construir el lenguaje. Primero, tiene que ser positivo. Es decir, cuando estemos conversando, tenemos que utilizar un lenguaje que esté escrito o pensado en positivo, en formas positivas. Y te voy a dar un ejemplo más gráfico. Cuando tú piensas, por ejemplo, en tu libertad económica o en tu finanza, no pienses, no quiero tener más deudas. ¿Y entonces cómo pienso? Quiero libertad financiera suficiente como para cumplir con mis compromisos. Quiero tener libertad financiera. Pero no utilizar el no. Bueno, tú puedes decir, quiero dejar de tener deudas, dejar atrás las deudas. Pero cuando tú dices, no quiero... Tiene una negación adelante. Tiene una negación adelante. Estás construyendo negativamente. Y acuérdate que atraes lo que eres. Sí. Y entonces ese pensamiento negativo también lo estás atrayendo. Lo segundo es escribir en presente. Si quieres dialogar de forma adecuada contigo mismo, tienes que hacerlo en presente. Hacerlo de forma, muchas veces, y eso es muy común, y yo me di cuenta en un momento determinado, y he hecho el ejercicio de cambiar eso. Cuando tú dices, ay, yo quisiera que mañana hiciéramos un sancocho. No, yo quiero que mañana hagamos un sancocho. Es la construcción del lenguaje. Es distinto ya. O sea, tú lo pones en positivo totalmente. O sea, porque lo otro lo deja como por casualidad pase. Claro. Yo quisiera que tú me ayudaras. No, yo quiero que tú me ayudes. Exacto. No es lo mismo. O sea, no es mismo. Como ya pidiendo algo de concreto. Exacto. Ese presente continuo que nosotros vivimos, lo tenemos que expresar en ese diálogo interno de estoy viviendo en el presente y estoy viviendo positivamente. Y el tercer elemento es cómo utilizo esos verbos. Por ejemplo, yo voy a ser un gran empresario o yo seré un gran empresario. Es distinto cuando tú dices yo estoy siendo un gran empresario o yo estoy construyendo un empresario dentro de mí. Ya lo estás haciendo. Quizás no eres 100% empresario, pero ya estás haciendo, ya lo estás construyendo. Que cuando tú dices, yo quisiera ser empresario, eso le puedes dar larga y larga y larga y postergar y postergar y postergar. Y entonces estas personas que piensan, con el diálogo interno un poco negativo, es que yo soy sincera conmigo misma. O que te dice, no es que yo soy así. Sí. Entonces sería que para cuidar el diálogo interno sería que cuando esa sinceridad dañe nuestra autoestima o nos baje, lo mejor es quedarnos en silencio, o sea, cortar con ese diálogo. Sí, pero más que cortarlo es sustituirlo. Reemplazarlo, sí. Porque cuando tú dices, no, porque es que yo soy así, estás coartando la posibilidad de que tú, aunque tú no lo quieras, eres una persona en evolución, sí, en constante evolución. El que yo soy hoy no es el mismo del año pasado, ni va a ser el mismo del año que viene. No, jamás. Entonces, cuando tú dices, es que yo soy así, estás ahí como coartando, delimitando la posibilidad de que tú puedas cambiar eso en tu vida. De que si es que eres muy conflictivo, deje de ser tan conflictivo. Exacto. Y eso son detalles dentro de esa conversación, dentro de esa construcción del lenguaje. Y hago mucho énfasis en la construcción del lenguaje porque
es en la forma en cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Ahí nosotros somos el emisor y el receptor. Sí. Y es una conversación que tenemos con nosotros mismos constantemente. Entonces nosotros tenemos que cuidar, de verdad que sí, con mucho celo, cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo todos los días? La calidad de la conversación. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos práctico este diálogo interno? Pues te quiero dejar algunas preguntas que pueden ser importantes responder. Primero, ¿tienes conciencia de que constantemente estás pensando en algo? Yo creo que sí. Constante, hasta cuando tú crees que no estás pensando en algo, estás pensando en algo. Estás pensando en algo, claro. Hasta durmiendo. El cerebro es 24/7, no descansa. Tú sabes que el cerebro descansa cambiando de actividad. Es decir, en la noche, cuando tú descansas, no es porque duermes, es porque cambias de actividad. Claro, dormir recarga las pilas, recompone energía, pero tu cerebro lo que entiende es que cambiaste de actividad, de despierto a dormido. A dormido. Y esta gente que dicen, yo tengo que tomar medicamento para dormir porque el cerebro no se me apaga. O sea, esa vocecita siempre me está hablando de negocio. Sí, no, ahí tiene un ligero trastorno en el sueño. Sí. O realmente está enfocado en esa preocupación y lo que tú te enfocas es lo que se expande, es lo que crece. Y mira, el ejemplo más sencillo de eso es que si tú te fijas, yo he estado en casa de mi suegra y los niños han estado durmiendo y se duermen en el sofá. Tú los cargas, los pones en el carro, llegas a la casa, se apean del carro y cuando llegan a la habitación ya no se quieren dormir. Y tú decías, pero hace media hora se estaban cayendo del sueño. Sí. No han dormido las 8 horas para estar despiertos. Exacto. Cambiaron de actividad. De estar aburrido en casa de mi suegra, porque estuvimos mucho rato visitando, estoy en mi cuarto donde están todos los juguetes. Sí, y uno se queja a veces con ese tema de los niños, porque uno piensa que los niños están chantajeando a uno, que quieren ir. Sí. Luego, la siguiente pregunta puede ser, ¿tienes conciencia de que tu voz interna te cuenta lo que estás pensando? Una muy buena pregunta. Y ahí entra la intuición. La intuición. Tú te escuchas. La voz interior, sí. Que cuando tú dices, sales de la casa y llegas al carro y dices, no traje la sombrilla. Y te monta el carro y te va y en el primer estacionamiento empieza a llover y te dices, no traje la sombrilla. Pero tu intuición te dijo, no te estás llevando la sombrilla. Sí. Entonces, ¿eres consciente de que tu voz interna te habla todos los días? ¿Tienes conciencia de cómo es tu diálogo interno? Bueno, esa la vimos al principio. ¿Cómo te hablas a ti misma cuando algo no te resulta? ¿Qué es lo primero que te dices a ti mismo cuando algo te sale mal? Chanfle. Ahí se descubren muchísimas cosas. Sí. ¿Eres capaz de soltar los pensamientos que no te aportan? ¿O te quedas dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Ya ahí en ese caso, en esa pregunta, hay que enseñarle a la gente cómo cortar con eso, porque es difícil, o sea... Te quedas dando vuelta. Entrada. ¿Y por qué fue que no me hizo caso? ¿Por qué ¿Y yo por pienso qué? esto? Sí, y te quedas ahí. Sí. En la pregunta anterior, normalmente, en cómo te hablarías a ti misma cuando algo te resulta mal, esa pregunta es clave porque el 90% de las veces no hablamos mal. Hasta una mala palabra decimos. Sí. Sí, porque estamos en confianza. La siguiente pregunta es, ¿has pensado alguna vez qué puedes decir en qué pensar? Que yo puedo decidir en qué pensar. Sí. ¿Que eres tú quien decides en qué quieres pensar? ¿O tú piensas que piensas porque eso surge? Pero no todo el mundo tiene la capacidad de manejar esa... Entonces tenemos que forma de aprenderlo. pensar, o sea, no domina ahí el pensamiento. Y se dejan llevar y empiezan a pensar cada tontería. Entonces ahí la tarea sería empezar a aprender a manejar que yo puedo decidir en qué quiero pensar. Sí.
y hacerlo habitual. Otra pregunta sería, ¿este pensamiento ya lo he pensado muchas veces? Imagínate que tú detectas un pensamiento negativo. Entonces ahora pregúntate, ¿y con qué frecuencia lo pienso? Casi siempre es muy repetitivo. Normalmente. Cuando ya sí. te empieza a molestar el Sí. pensamiento aquel. Ujú. ¿Este pensamiento me conduce a alguna parte? Sí, a una parte mala. Entonces, ahí regresa al pensamiento y sustitúyelo. Exacto. ¿Podría pensar de otra forma sobre este mismo asunto? Siempre hay una forma distinta de pensar algo, porque es un reflejo de cómo yo estoy pensando, de cómo uno reacciona y eso. Otra pregunta sería, ¿este pensamiento refuerza aspectos positivos de mí mismo? Una muy buena pregunta. Para cortar, pienso que podría ayudar a reflexionar, a cortar el pensamiento negativo. Sí, porque ahí es también hacia dónde me lleva ese pensamiento. Porque si el pensamiento te está llevando hacia algo que no te va a dar resultado, la respuesta es obvia. Exacto. Cambia ese pensamiento. Decide pensar en otro pensamiento. E incluso la gente que cae en depresión empieza por ahí porque no saben controlar los pensamientos. Ese diálogo interno le va llevando a un punto donde va cayendo en una Sí. tristeza y en un asunto. Entonces, el último ejercicio es algo muy práctico. A partir de hoy, comienza a dedicarte tiempo de calidad. Tiempo de calidad quiere decir, primero que es un tiempo contigo mismo, a solas contigo mismo. Ahí no cabe pareja, no cabe familia, no cabe hijos, a solas. Sin celular, sin WhatsApp, sin Facebook, sin teléfono. Sin PC, sin laptop. Es tiempo de calidad contigo mismo. Segundo, hacer ejercicio. Buscar la forma de que tu cuerpo esté en movimiento. Aunque no sea ir al gimnasio concretamente, pero que sí estés en movimiento. Y luego leer. Empieza por 20 páginas al día. Empieza por 5, sube a 10, lee 20, 25 páginas. Si tú eres capaz de leer 25 páginas al día, lees 30 libros al año. Pero tienes que dedicarte el tiempo. Claro. Y 25 páginas no es mucho. Ya yo voy por 85. Pero hay que hacerlo. Lo estoy haciendo desde los 15 años y tengo 46. Ya tienes el hábito de la lectura. Claro. Sí. Entonces, eso es lo importante porque en la medida en que lo practiques, la agilidad de leer rápido va fluyendo, vas entendiendo mejor, te cuesta menos. En el mismo periodo de tiempo lees más páginas, pero tienes que hacer el camino para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con el diálogo de hoy. Bueno, ha sido un tema súper interesante y esperamos que le haya servido para muchos. Yo creo que es un tema clave. Sí, es fundamental. Para lo que es el manejo de nuestras emociones. El diálogo interno es como un puente que comunica tu voz interior con tu entorno, con lo que tú haces en tu vida y con lo que tú quieres lograr y te pones a hacer de forma práctica con lo que haces en tu vida. Y aprender a amarnos nosotros mismos de la manera como nos hablamos, de la manera como nosotros pensamos de nosotros mismos. Es una forma de darnos amor. Sí, de cultivar el amor propio. Uno de los ejercicios que tú le dejas ahí es sacar tiempo para sí mismo, Sí. para estar a solas. Sí. Si no puedes sacarlo o porque no tienes el hábito, lo puedes ir empezando desde, por ejemplo, el baño. Dedícate, si tú te dedicas 5 minutos, Sí. dedícate 15. Hasta llegar a media hora, 1 hora, y dedícate el tiempo de bañarte bien y eso, y por ahí empiezas sacando tiempo para ti mismo. Sí, es fundamental. Así que les dejo eso de tarea y como siempre, pues le invito a que el próximo martes nos sintonicen por el 86.net o por nuestras redes sociales, y si no pudiste escuchar el programa en vivo, puedes ir al fanpage o al Facebook del 86.net y puedes en cualquier momento escuchar esta transmisión. Así que te deseo una muy muy feliz noche y recuerda que la vida es muy corta para que no seas tú mismo. Nos vemos el próximo martes, así que buenas noches. Bye.
Y hasta aquí, Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. El próximo martes de 7 a 8 de la noche te esperamos con más información, más contenido, más crecimiento, más evolución personal. Despierta tu vida por la 86.net. Suena bien.